En Radio República. Comentarios. Les presentamos Victoria en La Habana, un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. La desobediencia civil se convierte en un deber sagrado cuando el Estado no acata la ley y es corrupto, y el ciudadano que canjea con ese Estado participa de la corrupción y la ilegalidad del mismo. Mahatma Gandhi. El objetivo básico de todo régimen totalitario, para asegurar su permanencia en el poder y para reafirmar también su indigna definición de la persona humana, es usurpar la capacidad de pensamiento propio de la ciudadanía. Así vemos que muchos cubanos repiten, aunque estén en contra de la dictadura, lo que ésta quiere que piensen, que pensemos. Lo más chocante es que hasta hay líderes opositores que no definen las cosas tal como son. Por ejemplo, ese régimen no es un gobierno, es una dictadura. Raúl Castro no es un presidente, es un tirano. Tanto nos hemos acostumbrado los cubanos al control diabólico de la dictadura que nos sojuzga, que sin darnos cuenta nos convertimos en voceros de sus líneas de control ideológico. Así es que por estos días escuchamos decir, dentro y fuera de Cuba, en cuanto a Berta Soler y la campaña Todos Marchamos se refiere, que ha habido una derrota en La Habana, que las damas de blanco y la campaña Todos Marchamos han perdido el espacio de Quinta Avenida por no saber contemporizar con la dictadura, por no ser razonables con los opresores. En realidad, en resumen, lo que quieren ocultar la seguridad del Estado cuando emite esta línea es que Berta Soler y la campaña Todos Marchamos aspiran a despertar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, y no aceptan el letargo que de manera inmediata nos lleva, cuando menos, a la preservación en el poder de los Castro. Vamos a empezar por decir que en el escenario cubano hay muchas propuestas en el imaginario político, esquemas de transición, reclamos de plebiscitos, plataformas electorales incipientes, ingenios de participación en el mismo sistema de votaciones de la dictadura. Todas estas son respetables desde mi punto de vista, porque provienen del pensamiento libre de ciudadanos amantes de la patria y porque en el pensamiento libre está la semilla de la liberación. Pero todas estas propuestas, insisto, son frases en el imaginario político. No existen actualmente en el terreno de la acción política. Lo que se manifiesta en estos momentos en el terreno de la acción política es el esquema del continuismo de una dictadura que se está vertebrando política, económica y socialmente para pasar el poder a una generación nueva de los Castro. Y frente a ese esfuerzo continuista hay una resistencia que heroicamente en las calles del país y principalmente, aunque no exclusivamente, en las filas de la unitaria campaña de Todos Marchamos, está enfrentando al régimen tiránico en el espacio público de manera cívica y decidida. Ninguna resistencia tiene como objetivo la conquista de territorio. La ocupación de espacios es una metáfora en toda resistencia para algo mucho más importante, la lucha real, la contienda por el corazón de un pueblo. Y por los últimos 59 domingos, un nutrido grupo de patriotas, principalmente en La Habana, pero también en otras partes del país, un nutrido grupo de patriotas encabezado por damas cubanas vestidas de blanco, portando gladiolos, han enfrentado golpes, patadas, inyecciones, mordidas, navajazos, escupitajos, llaves de judo y golpes de karate para levantar el corazón de un pueblo, para despertar la conciencia de la nación, para salvar, sí, para salvar el alma de la nación cubana, para que nuestro Estado pueda resurgir de sus cenizas como república al servicio de los derechos inalienables de nuestra estirpe cubana. Y estamos también viendo, en la medida que se suceden los domingos, como la llama de la rebeldía cívica se extiende, como se dan las protestas públicas espontáneas en diferentes partes de la capital, como ese pueblo, siguiendo el ejemplo de Todos Marchamos, comienza a vencer su miedo y a actuar con la misma dignidad de nuestros mambises. Sé que Todos Marchamos
no empezó con Todos Marchamos, que comenzó con el ejemplo de resistencia dado por tantos y tantos miles de cubanos que no han aceptado ni la dictadura ni la blandenguería de los aliados y se han erguido desde sus propias condiciones y circunstancias para luchar por la patria. Pero lo que es innegable es que Todos Marchamos y las Damas de Blanco son hoy la expresión más clara de esa resistencia que está hoy en las líneas frontales, luchando por despejar las tinieblas que ahogan nuestra alma nacional. ¿Y qué quiere decir apoyar a Todos Marchamos? Vamos a estar aún más claros. Apoyo a Berta Soler y a Ángel Moya y a los integrantes del Foro de Derechos y Libertades, porque estos cubanos son hoy el epicentro de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es el grito de vida del pueblo cubano, porque a lo que verdaderamente nos enfrentamos, lo que estamos tratando de evitar es la desaparición del pueblo cubano. El resultado real, orgánico, del totalitarismo castrista ha de encontrarse en un lugar, en el daño a la vida de los cubanos. Y el que quiera la respuesta real a lo que ha significado el comunismo para la vida nacional cubana, lo que tiene que hacer es mirar el horror de la tasa de natalidad cubana, el horror de las estadísticas de aborto en la sociedad cubana. Desde el advenimiento del castrismo al poder, la población cubana, al contrario del resto de los países latinoamericanos y de la región en su conjunto, no ha logrado duplicar su tamaño. Esto es catastrófico. Un país que creció intensamente desde comienzos del siglo XX hasta 1959, hoy se ha convertido en el más envejecido de los países latinoamericanos. Cuba, en 1960, ya tenía la tasa más baja de mortalidad infantil de toda la América Latina, superior inclusive a la de algunos países europeos. Hoy en día, sin embargo, el 60% de los embarazos cubanos terminan en aborto, lo cual constituye la tasa más alta del hemisferio occidental. En tan solo 50 años, el 40% de la población cubana va a tener más de 60 años. No hay servicio de salud social que pueda aguantar este peso. Si el castrismo sigue en el poder, con sus dañinas consecuencias para el pueblo cubano, estarán condenadas generaciones futuras de cubanos a vivir intentando evitar que el país colapse sobre sí mismo. La nación cubana caerá exhausta, agotada por el envejecimiento demográfico fuera de control. ¿Por qué los cubanos matan a sus hijos? ¿Por qué los cubanos mueren y no se reproducen? ¿Por qué huyen de la isla en cada dirección que pueden? Porque no soportan en su vida misma el peso de existir sin libertad, coartados, manipulados, reprimidos, separados de sus genuinas tradiciones, frustrados en sus aspiraciones personales, engañados sobre su historia, sujetos a la tensión constante de la guerra sin fin que el Estado comunista, ajeno a nuestra real idiosincrasia, libra en contra de ellos, de nosotros. Un pueblo comienza a morir cuando las mujeres optan por no ser madres, cuando aterrorizadas por el presente angustioso y terrible que vive el país, optan por no condenar a sus hijos al mismo. Por eso, en una tierra que en angustiosa protesta las mujeres rehúsan parirle población al desastre socialista, tienen que surgir las Laura Pollán, las Berta Soler, que le reivindiquen la dignidad y el decoro al ser madre cubana y de luchar por un futuro de libertad, como aquella madre nuestra, Mariana Grajales, que nos enseñó a todos a ser cubanos. Cuán real, cuán bello, que sean madres cubanas las que hoy encabezan la lucha por la libertad de un pueblo que está muriendo. La esperanza radica que entre la vida y la muerte del pueblo cubano se ha erguido una resistencia, aquellos que luchan sin tregua en sus principios contra una dictadura que es la negación, como lo ha demostrado, del mismo deseo de vida del país. Los Castro son, como dijera Rafael Díaz Balart, la anticuba. Lo demuestran las estadísticas de aborto, lo demuestra la tasa de natalidad cubana. La resistencia sabe que con este régimen no puede haber ni trueques ni negocios, ni entregas ni rendiciones, porque no se trata de una competencia en buena lid contra un adversario político, sino una lucha por la existencia misma de la nación cubana contra una fuerza diabólica que la desgasta. Hoy por hoy, la vanguardia de esa resistencia está en los que a largo y ancho del país protestan en las calles y las aceras
y en aquellos que espontánea pero crecientemente los emulan. O los anticuerpos de nuestro pueblo expulsan al virus que mata a la patria, o perece Cuba. La vanguardia de la resistencia, hermano, hermana, está en ti. En un pueblo que se levanta uno por uno, grupo por grupo, municipio por municipio, reclamando lo robado, la libertad que le pertenece a todo un pueblo. Por eso, cada vez que un cubano se levanta contra la sentencia de muerte que el totalitarismo le ha impuesto al pueblo de Cuba, renace la esperanza. Sobre todo hoy, cuando esas damas de blanco, seguidas por hombres y mujeres valientes, le han mostrado al pueblo cómo luchar, cómo resistir. No hay derrota en La Habana. Hablan mal de Berta Soler, hablan mal de Ángel Moya, habla mal el régimen de Todos Marchamos, habla mal el régimen del Frente Nacional de Resistencia Cívica, habla mal el régimen del Foro de Derechos y Libertades, habla mal el régimen de Unpaco, porque está triunfando la doctrina del amor, está triunfando la lucha en las calles, está avanzando la victoria del pueblo cubano, se siente en Camagüey con el movimiento Pedro Luis Boitel, se siente en todo el país con este movimiento que está surgiendo como reclamo de vida del alma cubana. Derrota para un pueblo esclavo y moribundo es que en sus calles no se levanten voces contra el oprobio. Victoria es cuando sus hijos e hijas se levantan para luchar por la esencia de la vida misma, que es la libertad. Pues tal como dijo el filósofo estadounidense Emerson, cuyas ideas influyeron mucho en nuestro apóstol, lo que el oxígeno es para los pulmones, la libertad es para el alma del hombre. Celebremos, cubanos, la victoria que comienza en La Habana. ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡El sistema no funciona! República de Cuba en resistencia. En Radio República. Comentarios.